Vamos a tratar ahora, por indicación del señor decano, que quisiera ya comenzar y realmente estamos en hora. El tema es ética y transparencia en el arbitraje, pero el tema en particular reúne una situación que hasta ahora no conozco que se haya tratado en una convención, conferencia o congreso en nuestro país, que es la ética del abogado de parte en los procesos arbitrales. Antes de ello, quería anunciarles que todo este congreso está siendo grabado y en este caso además está siendo directamente presentado en la página principal que tiene .edu, donde aquellos que ingresen a él lo podrán ver. A ellos los saludamos desde aquí. Sin embargo, quería mencionarles a su vez que todas las conferencias que han sido dictadas aquí serán a partir de la próxima semana colgadas en nuestra página web, de manera que todos ustedes puedan acceder y todos los que deseen también, ¿no? No creo que ahí estemos faltando a ningún deber de confidencialidad, ciertamente, sino todo lo contrario. El tema de ética del abogado de parte va a contar con la presidencia en la mesa del doctor Walter Albán, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y además, como todos saben, durante un buen tiempo fue defensor del pueblo, decano de nuestra facultad en este momento y además auspiciador de este congreso, profesor principal de nuestra Facultad de Derecho, miembro de dirección del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de nuestra Casa de Estudios, miembro del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, ha publicado Actuales riesgos para la judicialización de los casos de la Comisión de la Verdad y la lucha contra la impunidad, y además ha recibido el premio La Vela de la Esperanza 2005, otorgado por la sección peruana de Amnistía Internacional. Es miembro del panel de árbitros de nuestro centro, lo cual evidentemente nos llena de satisfacción. Él va a presidir nuestra mesa y teniendo a su cargo una conferencia muy importante sobre el tema, estará el doctor Roque Caivano, quien me acompaña a mano derecha, es abogado y procurador por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Salvador, gerente jurídico de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, árbitro independiente y abogado consultor especializado en arbitraje y resolución de conflictos, integrante de la Comisión para la Elaboración de un anteproyecto de ley de arbitraje, me imagino obviamente de Argentina, docente en materias de arbitraje, contratos y derecho comercial en distintas universidades, también miembro del panel de árbitros internacionales de nuestro centro, muy dispuesto, aceptó hoy a mediodía este nuevo encargo. También nos acompaña el doctor Francis Tirnerman, que ya estuvo con nosotros el día lunes, sin embargo recordar que él es abogado suizo-peruano de origen, nacido en Colombia, asociado senior del estudio la LIBE. Ya dijimos que es licenciado en Derecho, yo creo que ya mencionamos sobre él, ganador de un premio en su tesis doctoral en Suiza, miembro del Colegio de Abogados de Nueva York, Ginebra, Inglaterra y Gales, miembro de la Asociación Suiza de Arbitraje y también es integrante del panel de árbitros internacionales de nuestro centro. También nos acompaña el doctor Enrique Ferrando, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, socio principal del estudio Osterlin, especializado en temas civiles, mercantiles, corporativos, así como en arbitrajes, asesor del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en temas de responsabilidad civil ambiental, fue consultor externo de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional para temas forestales. Y este detalle es muy interesante por la vocación de Enrique, fundador y vicepresidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y miembro también del panel de árbitros de nuestro centro. Dejo con ustedes al presidente de esta mesa, a quien elegimos no solo por su calidad de de decano de nuestra facultad y de ex defensor del pueblo, sino también por las calidades y coherencias que todos conocemos en su vida profesional. Con ustedes, Walter Albán. Bueno, muchas gracias. En realidad me siento muy a gusto de presidir esta mesa con las personas que me acompañan, que ya han sido presentadas y con una larga trayectoria en lo que toca al arbitraje y al ejercicio de esta actividad que ha ido tomando, como sabemos, tanta importancia en el Perú durante los últimos años. Que además se aborde el tema ético, no estoy seguro, pero creo que es la primera vez que en estos congresos se llega a abordar directamente la cuestión ética, me parece de fundamental importancia y lo tiene particularmente para nosotros en el Perú. Quiero simplemente comenzar esto señalando que en este momento la
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú viene trabajando desde 3, 4 años atrás por que se establezcan nuevas reglas para el ejercicio de la profesión de los abogados y abogadas. Creemos que lo que ahora existe en los colegios profesionales, en los colegios de abogados, se trata de reglas obsoletas que tienen que ser puestas al día en función de cuáles son los dilemas que tenemos los abogados y las abogadas en el ejercicio profesional en la actualidad. Este trabajo no ha sido fácil, pero ya lo estamos articulando con otras facultades de derecho en el país y también con algunos colegios profesionales, pero además estamos coordinándolo con gerencias de corporaciones importantes, empresas importantes que están decididas a respaldar este proyecto, y con, por supuesto, estudios de abogados. Hemos tenido rondas de discusión, de conversación, de definir mejor o precisar mejor las reglas que están o estarían contenidas en este nuevo código, y últimamente estamos hablando de crear un sistema de autorregulación, o sea, una posibilidad de que haya manera de que los abogados y las abogadas puedan acreditarse, ¿no?, ante una entidad que tendría también una suerte de tribunal ético para el ejercicio. Yo creo que todo esto, por supuesto, no es algo que pueda hacerse fácilmente. Hay resistencias, hay discusiones muy amplias en lo que estamos en este momento afrontando, pero estoy seguro que vamos a llevar adelante esta propuesta. Por otro lado, tenemos la situación del Poder Judicial, sabemos muy venida menos respecto a credibilidad y a prácticas éticas. En este momento hay un esfuerzo importante que encabeza el presidente del Poder Judicial, el doctor César San Martín, que entiendo mañana va a estar precisamente clausurando este evento, y al lado de él estamos colaborando también para que estas reglas éticas tengan una versión al interior del Poder Judicial, pero también contribuyan con el ejercicio de la profesión de los abogados en general. Sabemos, sin embargo, que partimos de una realidad que podríamos calificar como relajada. El tema ético no está asumido en la importancia que este realmente tiene. Y en lo que toca directamente a arbitraje, creo que compartimos aquí la percepción de que el arbitraje ha ido tomando importancia, como dije, en los últimos años en el Perú, y se perfiló como un mecanismo alternativo de solución de conflictos realmente que podría ser explotado de manera mucho más intensa, y creo que en los primeros años, como mencionó de alguna forma Lorenzo Solesi en la mesa anterior, esto se veía de manera bastante más positiva. Yo recuerdo que en el año 94, probablemente, Roque, tú estuviste en el auditorio de Petroperú, y en esa época recién se hablaban de los mecanismos alternativos aquí, porque no era un tema que antes hubiera abierto debate o que estuviera en el interés del común, por lo menos de la comunidad jurídica. Pues de aquí a esa parte el sistema de arbitraje ha ido adquiriendo, como digo, cada vez más importancia, pero me da la impresión de que últimamente, como se ha señalado también, hay un cierto deterioro, y diríamos entonces un deterioro prematuro. Y este deterioro tiene que ver precisamente con un problema ético, porque las prácticas que se están generando están demostrando que no hay estándares claros, que no hay prácticas precisas, que a veces tomar como referencias instrumentos como los que se han señalado aquí, por ejemplo, del documento anaranjado, es decir, de tener reglas que son estándares internacionales tan exigentes como los que nos hablaban también de la Corte de Casación en Francia. Bueno, aquí decía Lorenzo Solesi, podrían ser cosas extremas. Sin embargo, hay que avanzar en esta dirección, y por supuesto que en esto sin duda tendrán que aportar mucho las instituciones de arbitraje. Y por eso yo saludo, César, la iniciativa de proponer un código de ética para arbitraje desde la institución que él dirige aquí en esta universidad. Y por otro lado, dado que están los arbitrajes ad hoc, es muy importante entonces que hagamos un trabajo en pared para poner en vigencia estas nuevas reglas éticas del abogado, y que por lo menos quienes acuden al servicio sepan que pueden
obtener un servicio de calidad, porque como dijo la ponente anterior, que es Anne Carol Cremades, ¿no? En realidad, la calidad del arbitraje depende de la calidad de los árbitros, pero esa calidad no solo es calificación, es también base ética y ejercicio ético de esta función. Entonces creo que aquí nos podemos dar la mano todos para que esto pueda efectivamente, o sea, digo, este deterioro al que he hecho referencia pueda ser revertido. Bueno, creo que ya me excedí en lo que me tocaba como presidente de mesa y voy a dar inmediatamente la palabra. Entonces comenzamos por la presentación de Roque Caivano. Adelante, Roque. Muchas gracias, Walter. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Walter, gracias, César, Silvia. Felicitaciones por la organización de este evento y por la selección de los temas, que efectivamente me toca estar en muchos eventos de esta naturaleza en distintos lugares, y los temas que han elegido para tocar acá hoy son temas muy controvertidos, pero importantes desde la práctica, porque yo quiero señalar que cuando se habla de ética, muchas veces para mucha gente la ética es una cuestión abstracta, difusa, inasible, que no tiene ninguna consecuencia práctica. Sin embargo, de lo que estamos hablando acá no es de la ética en términos filosóficos, no es de las divagaciones sobre la moral sin ningún contenido práctico, sino específicamente sobre cómo la ética, o más bien la falta de ella, impacta sobre la calidad del arbitraje y la calidad del servicio profesional que prestan los abogados. Porque en definitiva de eso estamos hablando, de cuál es el servicio que se va a prestar a través de la solución de conflictos por medios diferentes del judicial. Probablemente acerca de la ética del abogado se ha hablado muchísimo en otros contextos, no en el contexto del arbitraje, y ciertamente, si bien en materia de arbitraje la ética del abogado puede tener algunos condimentos diferentes, no difiere de manera sustancial respecto de cuál es el comportamiento ético esperable de los abogados en el ejercicio de la profesión en general. Por eso yo voy a distinguir tres momentos en los cuales se pone a prueba la ética del abogado en relación con el arbitraje, o un poquito más ampliamente en relación con los métodos alternativos de resolución de conflictos. Antes de llegar a la elección del método, durante el proceso en el caso del arbitraje y después de dictado el laudo. Porque cada momento plantea retos diferentes en materia de ética y en materia de responsabilidad profesional también. Se ha dicho siempre, se sabe, y a pesar de que Walter recordaba que hace ya casi 15 años que se está trabajando en el Perú y en otros países de América Latina en la promoción de un cambio cultural, de un cambio en la mentalidad litigiosa del abogado que impida que seamos los abogados los artífices de atiborrar el Poder Judicial de causas evitables. Y la verdad es que ese cambio cultural se ha venido dando, pero todavía no ha logrado concretarse, por lo menos en la medida en que los idealistas aspiramos. Quizá algunos tenemos la aspiración de que ese cambio sea un poco más rápido de lo que es, pero también es cierto que los cambios culturales, como implican cambios de comportamiento, de valoración, implica la transferencia generacional de valores, demoran mucho más tiempo del que nuestra paciencia le gustaría. Pero efectivamente, en la medida en que los abogados no hagamos un cambio de mentalidad y no concibamos el ejercicio de la profesión de un modo distinto al que ordinariamente se lo concibe, el problema no tendrá solución radical. Porque si somos nosotros los que atajamos el problema cuando el cliente acude a nosotros en busca de satisfacción a determinados intereses en una situación de conflicto, y nuestro consejo no es adecuado
respecto de qué herramienta utilizar, estamos fallando desde la misma base. Los abogados, en general, tenemos tendencia, porque así hemos sido formados, a depositar en los tribunales cualquier conflicto que el cliente nos trae, sin importar si el pleito judicial es la forma más eficaz de lograr que el cliente satisfaga sus intereses, y ni que hablar sin contar sin medir el impacto que eso va a tener en el resto de la comunidad. Porque en definitiva el Poder Judicial es un recurso valioso, escaso, caro, que deberíamos cuidar y deberíamos reservar para aquellas situaciones en las cuales ninguna otra herramienta diferente del pleito judicial podría dar una solución adecuada. Esto implicaría, en una primera instancia entonces, como abogados, asesorar a los clientes respecto de la elección del método apropiado para satisfacer sus intereses. Ese método apropiado podrá ser el juicio, pero en muchas ocasiones, mucho más eficaz que el juicio, mucho más apropiado que el juicio ante el Poder Judicial, será una conciliación, una negociación o un arbitraje. Y aún tomando la decisión de ir a arbitraje, caben también una serie de definiciones bastante más precisas respecto de las circunstancias de modo, tiempo y reglas en las que el arbitraje se va a llevar a cabo, en las que los abogados cumplimos también un rol muy significativo, porque en definitiva el cliente podrá saber que existe el arbitraje, pero no va a conocer los detalles técnicos respecto de qué reglamento, a qué centro, cómo elegir un árbitro o de qué forma plantear la estrategia del arbitraje. De modo que en esta primera etapa, antes de llegar al arbitraje, la tarea que le toca al abogado es aconsejar al cliente y asesorarlo sin que existan conflictos de intereses propios, cuál es el método más apropiado. Si el arbitraje lo es, pues entonces habrá que ir al arbitraje. ¿Qué situación se le presenta al abogado durante el arbitraje? Ya franqueamos la primera etapa, ya estamos en un arbitraje iniciado. Bueno, un arbitraje, se sabe, es una forma heterocompositiva de resolver conflictos que suscita un proceso de naturaleza adversarial en el que dos partes discuten posiciones enfrentadas ante un tercero neutral que tiene poder para decidir de manera vinculante. Dicho así, esta definición también le cabe al juicio ante el Poder Judicial. De allí la tendencia de muchos abogados a asimilar su comportamiento en el arbitraje al comportamiento que llevan adelante ante los tribunales judiciales. Es cierto que de manera estructural un proceso arbitral es equivalente a un proceso judicial, pero desde lo estructural, no desde lo instrumental. Y ahí es donde falla la mirada de los abogados, que replicamos muchas veces en el arbitraje comportamientos que podrían ser justificados o aún apropiados en el proceso judicial y que no lo serían en un arbitraje. Y no lo serían por dos razones. Y vamos a ver algunos ejemplos. No lo serían no solamente por razones puramente éticas, sino también por razones funcionales. Y este es un motivo adicional por el cual los abogados deberíamos pensar en evitar prácticas que en el arbitraje terminan conspirando contra los intereses que defendemos. Tomemos dos ejemplos de esto, y se han mencionado ya. La tentación de elegir como árbitro a alguien que sea manifiestamente parcial. Uno podría pensar, bueno, si yo tengo como parte la posibilidad de elegir un árbitro, no voy a elegir un árbitro que sé que va a fallar en contra, más bien buscaré un árbitro del que esté seguro que va a fallar a favor, porque además pienso, la contraparte va a ser lo mismo, entonces yo necesito equilibrar la parcialidad de un árbitro con la parcialidad de otro. Sin embargo, ya lo explicó Ancarol, no solamente esto es una falta ética de cualquier abogado, sino también es una falla desde el punto de vista de la conveniencia o de los intereses. Porque en definitiva,
designar un árbitro parcial significa perder la posibilidad de que ese árbitro que uno designa tenga algún grado de influencia en la decisión que el tribunal va a adoptar. Yo he tenido que compartir tribunales arbitrales con árbitros parciales y la primera reacción que uno tiene cuando descubre la parcialidad de un árbitro es lo deja de escuchar, lisa y llanamente. Ese árbitro identificado como parcial perdió cualquier capacidad de convicción sobre el presidente del tribunal. De modo que no solo designar un árbitro parcial es una falta ética grave, es también una estupidez desde el punto de vista funcional. También se mencionó acá otra conducta, reprochable desde lo ético, pero también inconveniente desde lo funcional, que es el tema de las recusaciones. Recusar es un derecho que bien ejercido salvaguarda la transparencia del arbitraje y salvaguarda la integridad del laudo. Pero, como mencionó Lorenzo Solesi, existe un ejercicio abusivo del derecho a recusar. Existen las recusaciones fraudulentas. Esto lo vemos todo el tiempo. Ahora, una recusación infundada, una recusación cuyo único propósito es dilatar la decisión del tribunal o cambiar la integración del tribunal cuando se percibe que en su actual integración el tribunal va a fallar en contra. Yo les digo siempre a mis alumnos que deben tener mucho cuidado con la recusación. La recusación es un arma de doble filo. La recusación sería ponerse en una situación equivalente a estar parado frente a un león que viene corriendo teniendo nosotros una sola bala. Si estamos seguros de que lo podemos matar, disparemos. Si no, no disparemos. Disparemos en el sentido de huyamos. Por una sencilla razón, ¿en qué situación queda un árbitro recusado sin motivo, o con un motivo pueril o infundado, cuya recusación no prospera? ¿Qué creen ustedes que pasa por la cabeza de ese árbitro? ¿Creen que ese árbitro va a tener alguna predisposición favorable respecto de la parte que lo quiso recusar sin éxito? Tienen allí ustedes entonces una razón funcional, además de la razón ética, para ser muy cuidadosos con el tema de las recusaciones. Por razones éticas, evitar recusaciones infundadas, recusaciones no causadas o no justificadas. Pero por razones funcionales, también evitarlo si uno no tiene la certeza de que la recusación puede prosperar, porque lo contrario es bastante peor que el intento de recusación. Ahora, durante el proceso, en términos generales, el abogado se enfrenta con un dilema, porque basta repasar cualquier código de ética, aún los obsoletos códigos de ética de los que nos hablaba Walter, para advertir que los abogados tenemos dos deberes fundamentales que aparecen como fundamentales y que son en alguna medida incompatibles. Por un lado tenemos el deber de defender los intereses de nuestro cliente con celo, saber y dedicación. Esta es la fórmula que emplean la mayor parte de los códigos de ética. Pero también tenemos el deber de defender el valor justicia como tal, en tanto auxiliares del sistema de administración de justicia, que en definitiva a lo que tiende es a la administración ordenada de conflictos para lograr la paz social, nos pone frente a una responsabilidad en relación con el resto de la comunidad. No somos una profesión, con el debido respeto a las demás, exactamente igual a la de un médico o un dentista. La nuestra tiene implícito un compromiso con la comunidad de ser los vehículos a través de los cuales logramos la convivencia armónica en una sociedad organizada, la que necesita que los conflictos se resuelvan en términos legales, justos y pacíficos. ¿Cómo se compatibilizan estos dos deberes de los abogados que aparecen a primera vista como incompatibles? De una sola forma, logrando
que la defensa del interés del cliente no transgreda los límites de la lealtad procesal y del compromiso de lograr la mejor sentencia posible para nuestro cliente sin invadir situaciones que son reprochables desde lo ético y desde lo funcional, como vimos. La única forma que yo he encontrado de balancear estas dos cosas es utilizando el método de la ponderación del justo medio. Ni ser salvaje en la defensa de los intereses de nuestro cliente a cualquier precio, intentar lograr de cualquier manera y por cualquier medio que nuestro cliente obtenga una sentencia favorable, ni tampoco ser tan ingenuos de pensar que podemos hacer justicia abstrayéndonos del deber fundamental que tenemos para con nuestro cliente. Ni uno ni otro extremo son aconsejables ni adecuados, porque ambos suponen torcer el concepto mismo de la abogacía. Decía Calamandrei que al abogado no se le puede pedir imparcialidad. Imparcialidad hay que pedirle al juez, al árbitro en todo caso. El abogado no es imparcial, ni puede serlo. Y dice Calamandrei, pedirle al árbitro que sea imparcial sería ponerlo en el rol de un juez, y esto implicaría que nadie defendería los intereses de los clientes. Lo que los abogados deben hacer es ser parciales para equilibrar la parcialidad del abogado contrario y así lograr la confluencia de una sentencia que el juez, que sí es imparcial, perciba como más justa. El problema es cuando la parcialidad se convierte en el vale todo, donde cualquier herramienta, cualquier planteo es funcional para los intereses del cliente. Finalmente, queda por analizar brevemente qué pasa después del arbitraje. Los abogados que llevaron el caso, o aún aquellos a quienes el cliente consulta después de haber perdido un arbitraje, tenemos la primera responsabilidad ética y también derivada del deber de asesorar con celo, saber y dedicación a nuestro cliente respecto de las posibilidades reales que tendría un recurso de anulación. Hoy existe, es cierto, y no es un fenómeno solamente del Perú, un abuso del recurso de anulación. Y no solamente en arbitrajes comerciales, este es un problema que también se ve en arbitrajes de inversiones. Hay todo un debate en torno a las causales de recusación de la Convención de Washington en arbitraje CIADI, toda vez que se amplían o se cierran en función de criterios que no siempre son homogéneos y compactos. Tampoco lo son los de los tribunales judiciales en relación con las causales de nulidad. Hay tribunales que aplican los estándares que son más o menos universales con criterios bastante dispares. Pero aún así, los abogados sabemos en general qué posibilidades tiene de éxito un planteo de anulación. Y ciertamente tenemos el deber ético impuesto por todos los códigos de ética de no anteponer nuestro interés profesional de tomar el caso para ganar unos honorarios, sabiendo que, en definitiva, el recurso de anulación no va a prosperar. Tenemos que hacer un ejercicio sincero de asesoramiento al cliente, exponiéndole con lealtad cuáles son las reales posibilidades que tiene de prosperar ese recurso. El cliente evaluará el riesgo y el costo asociado a plantearlo o dejar de plantearlo, pero en todo caso no puede ser motivo de una negligente o peor aún de una dolosa inducción de los abogados a promover un recurso de anulación que el abogado sabe que no tiene ninguna probabilidad de éxito, porque en definitiva lo que estamos haciendo es embarcando al cliente en un pleito del que van a derivar costos en muchas ocasiones significativos. De modo que antes, durante y después los abogados tenemos
un compromiso, en primer lugar, con el cliente y en segundo lugar, o a la par del primero, con la justicia en términos de la justicia con mayúsculas, la realización de la justicia como método para lograr la paz social. Y eso únicamente lo vamos a poder lograr en la medida en que cambiemos la mentalidad y empecemos a entender de una vez por todas que no somos los instrumentos a cualquier precio de los deseos de nuestros clientes, sino aquellos que los asesoramos para que tengan la mejor defensa posible sin vulnerar ningún estándar de conducta de aquellos que los códigos tipifican. Muchas gracias. El tema sobre lo que voy a hablar es un tema muy específico del derecho del arbitraje internacional. El arbitraje internacional, como ustedes bien saben, se encuentran partes de diferentes países, pero también cada esta parte están representadas por un abogado, que a lo mejor también es de un diferente país, que tiene una trayectoria diferente, una cultura que viene con una cultura profesional diferente que el otro. Así que tenemos un choque de culturas jurídicas, no solo un choque de posiciones de dos partes, sino también un choque de culturas jurídicas. Y con estas culturas jurídicas, choque de ética. Yo creo que, y lo vamos a discutir más allá, que existen en todo el mundo diferentes estándares éticos. Y vamos a hablar, y les voy a dar varios ejemplos para que se van a dar cuenta que sí hay una desigualdad en cuanto al estándar ético que puede existir a lo mejor de un abogado colegiado en Bangladesh que litiga contra un abogado colegiado en Lima. No son necesariamente las mismas reglas deontológicas que se aplican a cada uno de estos abogados. Y esta desigualdad de reglas o normativas éticas llega a una desigualdad a lo mejor en el procedimiento. Y esto tiene una implicación altamente práctica y muy interesante. Como Roque ha dicho, hay una muy buena razón para la cual tener reglas deontológicas, y no voy a seguir hablando sobre el tema. Pero como les digo, a lo mejor cuando nos encontramos en un choque de dos culturas y un choque de un desnivel de reglas éticas, eso puede crear desigualdad. Que una parte a lo mejor puede estar representada por un abogado que está sujeto a unas reglas éticas mucho más estrictas, y la otra parte está representada por un abogado que tiene unas éticas mucho más bajas. Y por lo tanto va a actuar diferentemente, va a actuar mucho más agresivamente, va a actuar a lo mejor con mucho menos limitación ética. Y eso a lo mejor puede resultar en una desigualdad procedural. Y esto lleva a un debate que se está llevando a cabo en los últimos años, que hay que llegar lo que se llama en inglés un leveling field, que las partes estén al mismo nivel. Es decir, se está debatiendo si no se debe crear una ética de abogado universal o transnacional, o que cuando los abogados entren en una sala de arbitraje internacional, que se unen y se acuerden a un nivel igual de reglas procesales o éticas. También tiene un impacto en el mercado legal. Si yo como parte sé que tengo un tema, llevo un tema altamente confidencial, que mi problema en mi juicio es que yo tengo ciertos documentos o cierta documentación que tan pronto como van a salir al aire, he perdido el caso. En ese momento para mí va a ser clave saber decidir si tomo a un abogado que tiene una obligación de secreto profesional muy alto, o un abogado que que relativamente rápido, por sus reglas éticas, tiene que revelar ciertos hechos. Yo, si tengo documentos que no quiero revelar, voy a elegir a un abogado que tiene un estándar
altísimo y que va a decir, perdón, esta información mi cliente me la ha dado y no se la voy a revelar al tribunal, aunque usted me ordene. Así que tiene su impacto también en qué tipo de abogado, de qué país yo voy a instruir para un caso. Si tomo, por ejemplo, un abogado de una firma europea o si contrato un abogado de una firma anglosajona o americana. ¿Qué son los problemas que se está debatiendo? Número uno, ¿se debe aplicar el estándar más alto, el más estricto, del secreto profesional más alto, o se debe ir a lo más bajo? Dos, la pregunta es si el árbitro que se ve enfrentado con una conducta poco ética, si el árbitro tiene el poder de sancionar esta malconducta. Porque como ustedes bien saben, el juez o la autoridad que tiene la autoridad de solucionar y decidir y sancionar conducta ética o no ética es la barra, es el Colegio de Abogados de Lima, es el Colegio de Abogados de Zúrich, de Ginebra, a la cual cada uno de nosotros somos sometidos. Y la pregunta por lo tal es si un árbitro internacional, que a lo mejor no tiene ni la menor idea de qué son las reglas deontológicas en Lima, debe tener el poder de aplicarlas en un juicio. Es otro tema que se está debatiendo. Y el segundo y el tercero que se está hablando, lo que les dije antes, que hay iniciativas ahora y se está hablando de crear no solo códigos éticos digamos en el arbitraje aquí en el Perú o en el arbitraje en Ginebra, sino que se está tratando de crear un código transnacional, que la ética de abogado sea la misma en los Estados Unidos que en Suiza o en el Perú, para que en el caso que un abogado americano se encuentre con un abogado peruano en un arbitraje, ambos estén sometidos a las mismas reglas y que no se cree esta desigualdad. Desde luego, ya hubo en el pasado esfuerzos para crear un tal código. Por ejemplo, la IBA, la International Bar Association, ya creó un código de conducta ética de los abogados de arbitraje y lo está renovando y hay un grupo de trabajo que está trabajando en ello. Por ejemplo, los tribunales, las cortes internacionales que trataban y tuvieron que adjudicar las violaciones de derechos humanos en Yugoslavia y Ruanda, tenían un código de conducta para los abogados, porque obviamente en todos estos casos llegaban abogados de diferentes partes del mundo y había que reglamentar eso. Así que no es un tema muy nuevo, ya se está hablando. ¿Cuál es la complejidad del problema? Simplemente muy rápido, ¿de qué tipo de problemas estamos hablando? Tenemos tres áreas de la conducta del abogado que está sujeta a ciertas reglas éticas. Número uno, la relación con el cliente, que la hemos hablado ahora y Rocky ha hablado en mucho detalle. Número dos, la relación del abogado con el tribunal arbitral. Si el abogado solo tiene lealtad a su cliente o también tiene ciertos deberes con el tribunal arbitral. ¿Cómo debe el abogado comunicarse con el tribunal arbitral? ¿Tiene el derecho de hablar directamente con un abogado, con el tribunal, o tiene, como hemos mencionado más temprano, la contraparte tiene que estar presente? Y finalmente la relación con el abogado de la contraparte. La relación profesional, el respeto del abogado de la contraparte. ¿Cuáles son típicos escenarios de los cuales estoy hablando, donde hay diferencias de ética? Por ejemplo, lo que es la preparación o lo que yo llamo ya el coaching de testigos. En el arbitraje internacional, por lo menos en la tradición anglosajona, uno prepara a un testigo. Es decir, yo hablo con el testigo sobre el caso. Yo le digo exactamente qué es lo que yo creo va a ser la pregunta que le va a poner el árbitro. Hablamos sobre los hechos, etc. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto yo puedo hablar con el hombre sobre los hechos? ¿Hasta qué punto yo puedo prepararlo y ese punto no llega a ser que yo ya estoy influenciándolo al testigo a decir a lo mejor algo que no es la verdad? Y ahí
ahí mismo hay diferentes reglas éticas, les vamos a explicar más tarde. Ciertos países son más estrictos, otros países son menos estrictos. Segundo tópico, secreto profesional. Ciertos países tienen un secreto profesional, un estándar sumamente alto, otros menos alto. Cuando llegamos a una situación, por ejemplo, que el tribunal ordena la producción o la sumisión de ciertos documentos de cierta información, un abogado, a lo mejor anglosajón, va a tener que producir documentos, porque según su ética, él tiene que producirlos, someterlos. El abogado europeo a lo mejor va a decir, no, yo no voy a dar esos documentos porque sería una violación de mis obligaciones éticas. Y automáticamente se crea una desigualdad. Una parte produce información, somete información, la otra parte no lo hace. Transparencia en el alegato factual. Ciertas tradiciones jurídicas, más bien en los Estados Unidos, por ejemplo, hay toda una tradición que uno tiene que empujar el caso, de hacer alegatos agresivos, de verdaderamente luchar para el cliente. Otras jurisdicciones, por ejemplo, en Inglaterra, los barristers, hasta tienen el contrario, tienen la obligación de total y franca y transparencia, de no solo, por ejemplo, alegar o mencionar la jurisprudencia favorable para su propio caso, sino también decir, y existe también una jurisprudencia contraria. Obviamente, eso crea una desigualdad total, ¿no? El gringo simplemente defiende su caso, mientras que el inglés con su peluca tiene que decir todo lo que el otro hubiera tenido que alegar. ¿Ya? Protocolo de interrogatorio de testigos. También hay todo un protocolo, como ustedes saben, en los Estados Unidos hay todo un protocolo, cómo se tiene que hacer la cross-examination, si se puede hacer preguntas abiertas, cerradas, etcétera, etcétera. En Europa no existe. Yo mismo como árbitro lo veo, que el abogado anglosajón me dice, yo aquí estoy preguntando, haciendo la examinación de los testigos según ciertas reglas que me limitan en lo que puedo preguntar o de sugerir, y la contraparte aquí hace las preguntas más sugerentes, más ilícitas que yo nunca podría hacer. Hay una desigualdad. Último punto, remuneración del abogado, ¿no? Cuota de éxito, financiamiento de litigio por terceros. Ciertas firmas o ciertos abogados éticamente pueden entrar en ciertos arreglos con el cliente que otros abogados no pueden entrar. ¿Qué es el impacto? Obviamente, un abogado a lo mejor tiene mucho más interés de luchar para ese caso, porque él mismo tiene un interés financiero en que se gane el caso, mientras que el otro abogado simplemente recibe la remuneración normal, el honorario, y por lo tal, a lo mejor su deber al tribunal, a la verdad procesal, va a ser mucho más importante que el otro que tiene un interés personal. Y el otro tema, otro problema de debate es cuáles son las normas que se deben aplicar. Se debe aplicar la ley aplicable al contrato que tiene un abogado con su cliente. Se debe aplicar para ver si un tema de misconducta o mala conducta. O, por ejemplo, se tiene que aplicar las reglas del foro de arbitraje. Es decir, si yo hago un arbitraje en Ginebra, se debería aplicar las reglas deontológicas de Ginebra. Y si hago un arbitraje en el Perú, se debería aplicar las reglas peruanas. Eso es una manera de decir. A lo mejor también se podría ser como en el arbitraje, todo es contractual, las partes a lo mejor podrían vamos a fijar los estándares X y todos nos vamos a someter. Pero el problema ahí otra vez es, yo como abogado puedo acordar con otro abogado cuáles son las reglas éticas que van a ser aplicables a mí, si en verdad yo sigo sometido a las reglas éticas, a lo mejor de la barra, en mi caso Nueva York, ustedes de Lima. Yo puedo estipular y decir, no, voy a renunciar a ciertas obligaciones éticas simplemente porque para el gringo no es ningún problema. Yo sigo estando sometiendo a unas reglas que a lo mejor no puedo estipular de otra forma. Así que eso es un poquito para darles todo el espectro. Para entrar en el tema, por ejemplo, que he tocado
tocado antes, en la preparación de los testigos. Como les había mencionado en los Estados Unidos, por ejemplo, el abogado tiene la obligación y hasta el deber de preparar al testigo, de realmente crear un simulacro, de preparar al testigo a tal punto que el testigo entra y a lo mejor no le viene nada como sorpresa. Contraste total era antes en Alemania y en Austria, y creo también en Francia, que no era permitido hablar con el testigo, que simplemente se le mandaba una carta y le decía, lo espero pasado mañana delante del tribunal, y no se podía preparar. Así que imagínense la desigualdad. Viene un testigo de Texas hiper preparado, conoce los hechos arriba y abajo y sabe exactamente lo que tiene que decir, y el testigo alemán que no ha hablado con su abogado y que viene y totalmente naivamente va a decir lo que tiene que decir o lo que le parece decir. Eso crea obviamente una desigualdad, como les había dicho. En Suiza, por ejemplo, en el caso de mi país, también hay un estándar muy estricto en lo que es litigio ante las cortes estatales, pero se ha creado en el artículo 7 de las reglas sobre la ética profesional y también en el artículo 25 de las reglas suizas de arbitraje, se ha creado una excepción y se le permite al abogado de hablar, comunicar con el testigo previo al arbitraje. Es más, el artículo 25 de las reglas de arbitraje suiza hasta permiten que yo hable con el testigo de la contraparte, es decir, yo puedo llamar al testigo de la contraparte y decirle, mire, quiero hablar con usted, etc. Una excepción bastante vasta. ¿Qué es el tema? ¿Por qué se permite eso? ¿Por qué hay ahora un consenso internacional en el arbitraje que está codificado en el artículo 4.3 de las reglas IVA sobre la práctica de pruebas en el arbitraje internacional? El consenso internacional hoy en día es que en el arbitraje internacional, junto con el testigo, se somete una declaración escrita, es decir, el testigo entra y previamente somete unas 5, 6, 7 páginas con la descripción de los hechos así como él lo ve. Eso ayuda a la eficacia del proceso. Los interrogatorios son más eficaces, más rápidos, más estructurados. Y se entiende que obviamente una tal declaración de testigo no es mejor si es redactada por un abogado, porque el abogado sabe exactamente cuáles son los temas relevantes, cuáles son los hechos relevantes para el litigio, y es más eficiente de que sea el abogado que haga el borrador o que escriba la declaración juntamente en colaboración con el testigo. Y por lo tanto, para poder escribir la declaración, obviamente uno tiene que poder comunicar con el testigo. Así que hoy en día en el arbitraje internacional está totalmente aceptado de comunicar con el testigo, sentarse con él, coleccionar los hechos, preparar el proyecto de la declaración y el testigo lo lee y lo confirma. Otro extremo es lo que ya les dije, es el coaching, es decir, no simplemente tratar de establecer los hechos con el testigo, sino es más ir más allá y tratar de influenciar al testigo para no solo en la forma y qué es lo que tiene que decir, no solo en la forma en la cual tiene que hablar o dar su testimonio, sino a lo mejor también el contenido de su testimonio. Lo interesante es, y eso es el último punto que lo puse aquí, que aunque nosotros crearíamos reglas éticas estrictas que digan claramente, como abogado uno solo puede hablar esto y esto y esto, pero no se debe influenciar al testigo. Lo que está pasando, y lo que he visto yo personalmente en un arbitraje, es que ya se ve por esta problemática que nosotros abogados estamos sujetos a reglas muy estrictas que no podemos y no debemos influenciar al testigo. Existen ya, por lo menos en los Estados Unidos, existen compañías que hacen esta preparación profesionalmente y que no son abogados colegiados. Así que si yo tengo testigo que yo lo quiero preparar, pero yo mismo, por mis reglas éticas, no puedo influenciarlo, no puedo prepararlo, lo único que hago, yo contrato a una compañía con psicólogos, con no sé qué tipo de gente, con actores que lo preparan a él y que no son abogados y que por lo tanto no están sujetos a esas reglas. Así que es una cosa que siempre hay que ver. Por un lado, nosotros nos estamos imponiendo
todas estas reglas deontológicas, pero hay manera y el mercado ya ha creado manera de evadir estas soluciones. Otro tema que ya les había mencionado, el secreto profesional, ¿no? El secreto profesional, la manera como nosotros lo entendemos, es totalmente diferente de lo que es el privilege, como lo entienden los anglosajones. Primero, el privilege es un tema de fondo, mientras que el derecho profesional es un tema de procedimiento. Y eso, como les había dicho antes, puede crear desigualdades, que un abogado a lo mejor se ve sujeto a una obligación de someter cierta información, mientras que el otro va a decir, no, yo según mis reglas éticas no puedo dar esta información. Es más, ustedes tienen diferencias en cuanto al secreto profesional que puede tener un abogado, un in-house counsel, un consejero de una compañía en los Estados Unidos. Él tiene la protección de un privilege. Es decir, si yo trabajo como abogado interno de la Shell o de una compañía en los Estados Unidos, yo soy definido como un abogado, es decir, mis interacciones con el miembro de consejos está cubierto por el secreto profesional. En Europa, no. En Europa, mis conversaciones que yo tengo como in-house counsel o consejero con a lo mejor el consejo de administración no están cubiertos por el secreto profesional. Así que ustedes se pueden imaginar, llegamos a un juicio, tenemos dos abogados, Shell de parte europea contra una Chevron americana, y tienen los dos abogados internos de la compañía. El europeo va a tener que revelar, el americano va a decir, no, perdón, esto es secreto profesional, yo no voy a decir absolutamente nada, ¿ya? ¿Qué son las soluciones? Como les habías dicho antes, existen ya, existe también un consenso que se debería llegar, si se aplican reglas éticas, se debería ir al nivel más alto. Es decir, si el europeo, el abogado interno europeo dice, perdón, yo tengo un secreto profesional, no tengo la obligación de revelar estos hechos, que ese nivel alto ético también sea aplicable al abogado americano. Y él, aunque no es sujeto a esa obligación, el tribunal le debe dar la misma referencia. Así que igualdad de trato, equidad, delicadeza del parte del tribunal. Esas son las soluciones prácticas. Lo que también les había dicho, alegato, presentación de prueba, ¿no? Ciertos abogados pueden alegar lo que les dé la gana o con mucho menos restricción, mientras que otros abogados están sujetos a reglas sumamente estrictas y que solo pueden hacer un alegato si verdaderamente están seguros que pueden hacerlo. Por ejemplo, en el alegato de fraude por un barrister, igual con la peluquita, solo puede decir que existe verdaderamente un fraude si él verdaderamente lo ha personalmente confirmado que existe un fraude. Mientras, a lo mejor, por lo menos en mi jurisdicción, yo relativamente rápido puedo decir, perdón, aquí hay un fraude, etc. También hay diferencias en cuanto a la sumisión de, por ejemplo, prueba adquirida ilegalmente. Yo como abogado suizo, por ejemplo, me es permitido, aunque yo sepa que cierta prueba fue adquirida ilegalmente, yo tengo el derecho de someterla. En otros países, por ejemplo, como en Alemania, por el pasado político nazi, hay unas restricciones muy fuertes éticas. Así que, por ejemplo, en cuanto a leyes que regulan escuchas telefónicas, un abogado alemán ni está permitido de ver o escuchar este tipo de prueba. Y obviamente eso crea una desigualdad muy grande. Esto más bien es un tema jurídico. ¿Cuál debe ser las reglas que van a decidir cuál regla se aplica o no? Una solución sería decir, las partes pueden decidir. Se llega al arbitraje, se reconoce que las dos partes vienen de mundos totalmente diferentes y el tribunal arbitral desde el principio dice, vamos a llegar aquí a unos problemas importantes, ¿por qué no solucionamos esto previamente?
¿Por qué no solucionamos ya antes y discutimos antes qué derechos tienen ustedes, qué obligaciones éticas tienes para que crear un nivel igual? Como yo les dije, el problema es que a lo mejor un abogado o yo no puedo estipular, esta regla profesional no la vamos a aplicar porque yo mismo tengo mi responsabilidad con mi colegio de abogados en Suiza o ustedes con el de Lima. Yo no puedo estipular o renunciar a ciertas reglas deontológicas que son innatas a mi profesión como abogado peruano o suizo, aunque esté en un entorno totalmente internacional. Finalmente voy a tomar un avión, voy a regresar a Lima y ahí yo soy sujeto al Colegio de Abogados de Lima y a las reglas del Colegio de Abogados de Lima. Otra manera es decir, bueno, tratamos de mirar cuál es la ley más cercana al problema deontológico que tenemos. Se podría decir, aplicamos la ley del foro, aplicamos la ley de cada abogado, digamos, a ti te aplicamos la peruana, al otro le aplicamos la otra, pero en ese momento se crea estas desigualdades. O se dice, ¿cuál fue la ley que se aplicó en este momento? Por ejemplo, cuando a mí el cliente me dio la información, un documento muy importante, que él a lo mejor me lo dio en India. Yo digo, bueno, estoy en India, el cliente pensaba que yo era abogado hindú, se tienen que aplicar los estándares hindúes, a lo mejor la contraparte debe decir, no, perdón, estamos en un arbitraje ahora en el Perú y aquí aplicamos derecho peruano. Así que hay todo este problema y totalmente no resuelto y debatido cuál debería ser la ley que se aplica a determinar cuál es el derecho aplicable para ver si hay una conducta o una mala conducta. Otro tema que también les había dicho, ¿el tribunal arbitral tiene o no tiene la competencia de decidir esos temas? Normalmente, lo que es la jurisprudencia en los Estados Unidos, son los tribunales estatales que tienen el poder de decidir si un abogado está actuando de una manera ética o no ética, y no un tribunal arbitral. Existe también jurisprudencia arbitral internacional, casos de inversión, CIADI, donde los tribunales tuvieron que decidir sobre un pedido de descalificar al abogado por conflicto de interés. Es decir, en el caso Rompetrol Romania, donde actuó mi firma, hicimos el alegato que un abogado, el abogado de la contraparte, por ser amigo y compadre, hasta cierto punto, de uno de los miembros del tribunal, él no iba a poder actuar totalmente independientemente. A lo mejor eso sería una recusación muy interesante contra un abogado, muy novedosa, pero la hicimos. Pero el tribunal al mismo tiempo dijo que lo más importante para el tribunal era que había una incertidumbre si ellos tenían la competencia de decidir sobre este tema y conocer este tema. También entra el tema que los árbitros, en contrario al juez peruano, que sabe exactamente cuáles son las reglas deontológicas que se aplican a un abogado peruano, el árbitro no conoce exactamente cuáles son las reglas deontológicas que a lo mejor se aplican a un abogado peruano que está actuando delante de un tribunal, a lo mejor en Singapur. Y por eso no se puede aplicar el principio de Jura Novit Curia, que el tribunal conoce su propia ley, ¿no? Así que al final del día, con todos estos problemas que les he aquí presentado, finalmente uno se pregunta cómo puede el tribunal manejar problemas éticos. Y la buena noticia es que, como ustedes bien saben, un tribunal arbitral tiene el poder procedural sobre el arbitraje. Y por lo tanto, el tribunal, cuando ve que hay una actitud poco ética, que un abogado está actuando de una manera irrazonable de un punto de vista ético, puede advertir al abogado. Es más, si el abogado sigue actuando de una manera poco ética, el tribunal tiene el poder de emitir órdenes procedurales en base a la conducta del abogado. Es decir, que puede forzar a una parte de producir y someter ciertos documentos, etc. Y finalmente, la herramienta más poderosa del tribunal
para verdaderamente disciplinar mala conducta ética es la decisión sobre los costos. Finalmente, si una parte, aunque que ha actuado consistentemente de una manera poca ética, finalmente el tribunal puede sancionar eso en la decisión de costos. ¿Qué es lo que se está hablando ahora? ¿Qué hacer? Nos quedamos en el status quo, que hay esta multitud de debates, multitud de reglas y que hay un caos, que no se sabe exactamente qué se debería aplicar y que tenemos esta situación de desigualdad y que le dejamos simplemente al tribunal de solucionar todos estos problemas de una manera ad hoc y de una manera práctica y pragmática. O vamos más allá y creamos un código de conducta transnacional que se está tratando y debatiendo. Problema ahí, bueno, la ventaja es igualdad de trato, va a haber más transparencia, toda la gente va a saber exactamente cuáles son las reglas éticas que tiene que aplicar, pero la pregunta va a ser, ¿debe ser un documento obligatorio, por ejemplo, o solo debería ser una guía? ¿Quién debe emitir ese documento? Por ejemplo, se podría decir que se crea toda una asociación de todas las colegios de abogados del mundo que ellos dicen, ya, para el arbitraje internacional todos nos comprometemos al mismo estándar. Obviamente, un tema muy difícil políticamente de lograr. Pero como les dije, existen iniciativas recientes. Ahora mismo hay un grupo de trabajo del Comité de Arbitraje de la IVA que está discutiendo todo esto. Varios abogados han también ya presentado sus propios proyectos de código de conducta, especialmente dos abogados bien conocidos en el mundo de arbitraje internacional, Doug Bischoff y Margaret Stevens. Y la otra posibilidad es elegir un compromiso entre las dos cosas. Y a lo mejor, y eso para César, es a lo mejor crear un capítulo especial para el arbitraje internacional en la normativa de ontología nacional. Es decir, que el Colegio de Abogados de Lima diga, bueno, nosotros tenemos estas reglas que se aplican en el Perú, pero cuando llegamos a un arbitraje internacional vamos a dar ciertas excepciones. Reconocemos que es un otro ambiente, otro espacio procedural y tenemos que tener cierta flexibilidad y les permitimos a los árbitros y a los abogados de parte que actúan en arbitrajes internacionales fuera del Perú de actuar de una forma más, a lo mejor más flexible, más liberal. Otra solución sería de crear cada centro de arbitraje, incluso el centro aquí, podría crear comités de conducta ética, no solo que sobrevigilan la conducta ética de los árbitros, sino también la conducta ética de las partes, de los abogados de parte. Así que termino diciendo que el arbitraje internacional no es una jungla sin ley. Hay esfuerzos ya ahora de normatizar el tema, de crear igualdad. Todos los participantes en el mundo del arbitraje internacional están conscientes del problema. Pero lo más importante finalmente es, por lo menos en el arbitraje internacional, es un grupo bien pequeño de gente. Si yo como abogado actúo de mala fe durante años y de años y años, habrá un momento que voy a perder credibilidad. Voy a perder credibilidad con los árbitros, voy a perder credibilidad con los abogados de la contraparte y no me sirve a mí mismo. Así que finalmente hay un autocontrol, particularmente en el mundo pequeño del arbitraje internacional, que toda la gente se conoce. A la larga, si uno quiere sobrevivir en este mercado, es mejor actuar de buena fe y éticamente correctamente. Igualmente, buenos árbitros son estrictos y pueden sancionar y sancionarán mal conducta. Y sería una buena idea crear un código transnacional para dar una guía en general, qué es lo que es el estándar mínimo que se rige en todo el mundo. Y como digo, al final, el resto es sentido común, equidad y justicia. Muchas gracias. Bueno, Franz, gracias por esta presentación y enseguida entonces
los comentarios de Enrique Ferrando. Adelante. Muchas gracias. Bueno, excelente marco conceptual de las dos presentaciones y felicito a los organizadores por haber contemplado este tema en este congreso. Es la primera vez que se toca la ética del abogado en el arbitraje y es evidente que tiene una gran importancia y puede tener un efecto vital, no solamente en el desenvolvimiento del proceso, sino también en la validez del laudo. O sea, yo quiero hacer un énfasis en lo que puede resultar como importancia práctica para el Perú. Básicamente mi exposición no es tal, yo estoy tratando de actuar más bien como un panel para llevar estos conceptos a la legislación peruana y revisar un poco con ustedes cómo se aplica estos grandes temas en la legislación peruana, cómo están resueltos estos asuntos, si es que están resueltos o no, y siendo conscientes de que esto puede tener un efecto importante, en primer lugar, en la validez del laudo, porque las normas éticas forman parte del derecho adjetivo, por lo tanto, aquellos arbitrajes que se sigan en el Perú van a estar sujetos a la ley de arbitraje, van a estar sujetos a los principios éticos que rigen en el Perú. Consecuencias, si esos principios éticos no son respetados, se puede estar afectando la validez del laudo. Eso puede ocurrir no solamente en un arbitraje nacional, puede ocurrir también en un arbitraje internacional que tenga lugar o sede en el Perú. Y por otro lado, el tema también es relevante para nosotros los peruanos cuando se trata de un arbitraje internacional llevado fuera del Perú y una de las partes pretende el reconocimiento de ese laudo en el Perú y entonces los jueces peruanos tengan que juzgar si los principios éticos que son de orden público en el Perú fueron respetados o no fueron respetados en ese arbitraje, porque se corre el riesgo de que el laudo no sea reconocido, no porque se hayan violado principios que correspondan al foro de los abogados o que correspondan al lugar donde ese arbitraje se llevó a cabo, sino porque van a ser contrarios a principios peruanos. Entonces, vamos a revisar un poco cómo es el tema en Perú. Parto de algunas premisas. Una de las premisas es que el lugar del arbitraje es muy importante porque indica cuál es la ley adjetiva que se va a aplicar, la ley procedimental, la ley adjetiva y la forma en que se regula y se desarrollan los principios del debido proceso. Por lo tanto, si un arbitraje tiene lugar en el Perú, se va a aplicar la ley de arbitraje peruana, la lex fori, esa es la lex fori, la ley del lugar, la ley del anfitrión, o sea, el dueño de la casa es el que pone las reglas, entonces se va a aplicar la ley peruana, y como parte de esas reglas están las normas de ética, porque las normas de ética, más que ser normas sustantivas, son normas adjetivas, forman parte de ese universo de normas adjetivas que están concebidas precisamente para dar garantía al debido proceso. Entonces, sobre la base de este vistazo general, empiezo con una reflexión que me parece importante. Normalmente cuando se toca un tema muy sofisticado, y en este caso me parece que es un tema sofisticado, no porque no haya estado ahí, sino porque normalmente no se discute en este tipo de foros y en este tipo de escenarios, uno empieza diciendo, bueno, que el gran problema es que no hay normas, no hay leyes, ¿no es cierto? Entonces no se ha legislado y esa es la cantaleta con la cual uno normalmente empieza el análisis de este tipo de cosas. Bueno, ese no es el caso en el tema de las normas éticas y creo que no es el caso no solamente en Perú, sino no es el caso en ninguna parte. Las normas éticas existen, están ahí, lo que pasa es que normalmente no se les hace mucho caso. O sea, la cultura de cumplimiento de las normas éticas en países como el nuestro no es tan alta como en otros países más desarrollados donde se esfuerzan más por darles cumplimiento y donde existen además sanciones mucho más drásticas que las que se aplican acá si es que algún día han sido aplicadas. Entonces, no es un problema de falta de normas, es un problema de aplicación básicamente. Ahora veamos cuáles son esas normas y qué cosas están diciendo respecto de algunos temas que han sido sumamente importantes en estos planteamientos. El primer tema que quería plantear es si los árbitros pueden juzgar la conducta ética de las partes y de sus abogados, ciertamente. Es decir, si el árbitro tiene poder deontológico sobre el abogado defensor de la parte. En principio parece que no, porque
no hay normas directamente alusivas a esta materia en la ley de arbitraje y más allá del precedente del Tribunal Constitucional que establece que los árbitros ejercen función jurisdiccional, de hecho no tienen poder coercitivo sobre las partes y sobre los abogados, y entonces parece que en el Perú no lo tuvieran. Sin embargo, cuando uno revisa bien la ley de arbitraje, resulta que parece que sí lo tienen, y lo tienen bastante bien puesto. En la cuarta disposición complementaria de la ley de arbitraje se dice que, cuarta disposición complementaria, a partir de la entrada en vigencia de este decreto legislativo, todas las referencias legales a los jueces a efectos de resolver una controversia o tomar una decisión, y subrayo, o tomar una decisión, podrán también entenderse referidas a un tribunal arbitral siempre que se trate de una materia susceptible de arbitraje y que exista de por medio un convenio arbitral celebrado entre las partes. Entonces, en realidad no solamente estamos frente a un criterio que ha establecido el Tribunal Constitucional de que los árbitros ejercen función jurisdiccional, que es un tema polémico, sino que la propia ley de arbitraje está invitándonos a que todas aquellas normas que hablen de jueces, leamos también que están hablando de árbitros. Y, bueno, no es difícil encontrar normas que están hablando del poder que tienen los jueces para exigir y hacer cumplir normas deontológicas a los abogados. Y si yo aplico la ley de arbitraje, yo puedo entender también que esas disposiciones que están hablando de jueces también se están refiriendo a árbitros. Y entre esas disposiciones, entonces, yo puedo mencionar los artículos 50, 52, 53 del Código Procesal Civil, que se refieren a los deberes, facultades disciplinarias y facultades coercitivas del juez en materia de cumplimiento de normas éticas. Los jueces tienen el deber de sancionar al abogado o a la parte que actúe en el proceso con dolo o fraude, es el artículo 50 del Código Procesal. Tienen facultades disciplinarias para conservar una conducta procesal correspondiente a la importancia y respecto a la actividad judicial. Pueden ordenar que se supriman las frases o palabras expresadas o redactadas en términos ofensivos. Esto quizás es la facultad más comúnmente utilizada y que se usa también en los arbitrajes. Pueden expulsar de las actuaciones a quienes alteren su desarrollo. Nunca he tenido esa experiencia, pero no me cabe ninguna duda que un árbitro o un tribunal podría expulsar de una audiencia a un abogado que está faltando el respeto o que no está teniendo el debido decoro durante el desarrollo de la audiencia. Pueden aplicar sanciones disciplinarias que el Código y otras normas establezcan. El artículo 53, que está precedido con la frase facultades coercitivas, dice que los jueces pueden imponer multas compulsivas y progresivas destinadas a que la parte o quien corresponda cumpla sus mandatos. Es verdad que este artículo 53, valga la crítica, empieza mal precedido con la frase facultades coercitivas. La facultad coercitiva no consiste en poner la sanción, sino consiste en ejecutar la sanción. Entonces no nos confundamos. Si yo voy a leer correctamente este artículo, yo tendría que decir que el árbitro puede poner la multa y luego el juez seguramente tendrá que prestar apoyo a ese proceso arbitral, a ese tribunal arbitral para cobrar la multa. Pero me queda claro que el árbitro puede poner multas. Ustedes recordarán que en la anterior ley de arbitraje se contemplaba la potestad directamente del tribunal arbitral de poner multas y además de hacerlo en forma compulsiva y progresiva si es que sus mandatos no eran respetados. Esa disposición se ha eliminado. Sin embargo, la cuarta disposición complementaria de la ley de arbitraje nos trae nuevamente esa facultad a través del entendimiento que donde uno lee juez tiene que leer también árbitro y por lo tanto yo aplico también el artículo 53 del Código Procesal Civil. Entonces, conclusión sobre este punto, parece que los árbitros sí tienen facultades para exigir el cumplimiento de normas éticas y aplicar sanciones tal cual las tienen los jueces. Ahora, ciertamente esta es una conclusión sumamente polémica. Si los árbitros pretenden aplicar con estos alcances las facultades que tienen los jueces, van a haber muchos recursos de anulación del laudo. Entonces, sería interesante que los centros de arbitraje tomen cartas en el asunto e inclinen la balanza en algún sentido. No digo tampoco que sea muy conveniente que los árbitros tengan una fuerza muy grande para imponer todo tipo de sanciones y multas en materia ética, porque, bueno,
También hay árbitros que adolecen de faltas de ética. Imagínense el poder que tendrían sobre las partes que pueden estar actuando correctamente y el árbitro está tratando de inclinar la balanza usando desmedidamente este poder. Pero, por ejemplo, un centro de ética, un centro de arbitraje podría en su código de ética decir, para efectos de este centro, tales atribuciones sí las va a tener el tribunal al amparo de la cuarta disposición complementaria, y cualquier parte que se someta a las reglas procesales de ese centro estará de acuerdo entonces que se aplique en la forma en que el centro está dosificando para hacer posible que el tribunal tenga esas facultades y que luego eso no se convierta en un recurso de anulación del laudo. En las actas de instalación, ustedes saben que las actas de instalación son arbitrarias, responden a modelos que se han ido desarrollando con el tiempo. Hoy en día hay muy buenos modelos y las instalaciones de arbitraje no son controvertidas. Básicamente fluye la audiencia de una manera muy sencilla, las partes y los árbitros leen el acta que se les está proponiendo, que a veces tienen 8 o 10 páginas, y aceptan todo. Entonces, no estaría mal que en esos modelos de actas de pronto se contemplen algunas normas de ética y las partes lo van a aceptar graciosamente, lo van a aceptar bien en el momento de la instalación, y después de la instalación va a ser muy difícil imponerles una regla ética, pero el momento de hacerlo de pronto es en el acta. Entonces hay que pensar en los modelos de actas de los centros. Ese era un tema. Un segundo tema importante en las exposiciones ha sido el relativo a la argumentación jurídica. Es verdad que el abogado tiene dos posiciones que tiene que respetar. Tiene que ser leal a su cliente y al caso que está defendiendo, y por otro lado tiene el deber ético que lo recogen las leyes peruanas también, porque las leyes peruanas en eso no son raras, el deber de argumentar correctamente, de no falsear los hechos, y ahí ciertamente se produce de manera natural un conflicto de intereses. Pero lo importante es tener presente que las disposiciones peruanas también exigen hablar con la verdad. O sea, no es que no está regulado el tema. Tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial como el Código Procesal Civil establecen que el abogado tiene el deber de proceder con veracidad, probidad, lealtad y buena fe. Entonces, estas son obligaciones reales, y lo que se debe conseguir es encontrar el justo medio. Como bien decías, Roque, hay que encontrar el justo medio. Y el justo medio es importante porque le vamos a dar calidad al proceso. El gran problema que, por ejemplo, yo he enfrentado muchas veces cuando me ha tocado estar del lado del tribunal arbitral, es que si los abogados no hacen un buen trabajo de exponer correcta y razonablemente la argumentación que defiende el caso de su cliente, no está ayudando a los árbitros a tomar una decisión fundamentada y en derecho, o le está cargando la mano a los árbitros porque está obligando a los árbitros a hacer el trabajo que debieron hacer los abogados. Y a veces los abogados patinan desde la presentación de la demanda porque ni siquiera ponen correctamente lo que quieren en las pretensiones. El cliente cree que está bien defendido y resulta que esa demanda, aunque sea amparada, no va a satisfacer las necesidades que tuvo el cliente al iniciar el proceso porque las pretensiones fueron mal planteadas. Me ha pasado en ocasiones que he tenido que decirle a alguna de las partes, con esa demanda no es posible laudar, ni a favor ni en contra, no has hecho el trabajo, hay que hacer el trabajo, aproveche el alegato y hace el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que argumentar correctamente, argumentar responsablemente, aun cuando uno tenga que argumentar posiciones difíciles, le va a elevar el nivel al arbitraje, ¿no? Y entonces va a facilitar la función de los árbitros, porque los árbitros, al fin y al cabo, van a tener que hacer su trabajo de árbitros, pero no van a tener que hacer también el trabajo del abogado. La legislación peruana también obliga a no actuar temerariamente, y hay un artículo muy importante y muy interesante en el Código Procesal Civil que explica qué cosa es no actuar temerariamente. Es el artículo 112, y dice, temeridad o mala fe, se considera que ha existido temeridad o mala fe cuando sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la demanda, de la contestación o de medio impugnatorio. Y Dios sabe que efectivamente muchas veces hay una manifiesta carencia de fundamento jurídico o de estructura, de estructura lógica en la argumentación, que realmente deteriora considerablemente las posibilidades de éxito de una demanda, cuando en ocasiones puede ser la parte que tenga la razón.
Dice también que este medio mala fe cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad. Y acá no es que exista ningún conflicto de intereses, al abogado le está prohibido mentir, ni alterar los hechos, ni modificarlos, ni hablar con medias verdades. O sea, finalmente, esos son los hechos de los cuales tiene conocimiento y que presenten el expediente, con esos hechos pues hay que hacer la batalla. O sea, el abogado que va que engaña al juez, ¿no es cierto?, que le presenta hechos diversos, está faltando severamente a un deber de ética y en todo caso tuvo la opción de no aceptar el caso. Y seamos honestos, existe la posibilidad de no aceptar casos, a veces hay que decir que no. Luego, también actúa con temeridad o mala fe cuando utiliza el proceso o acto procesal para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos. En nuestro medio ya se han puesto en práctica arbitrajes fraudulentos. Todo está montado, los árbitros están montados, las partes, todo es mentira. Para producir un laudo, correr a registros, inscribirlo y de pronto quitarle la propiedad a alguien. Esas cosas están sucediendo en nuestro medio. Bueno, acá está el artículo. O sea, efectivamente todas estas cosas son ilegales. Y tenemos disposiciones legales al respecto. Quizás el principal problema que podemos tener en el Perú es que las disposiciones éticas no se sancionan como corresponde, pero no es que no tengamos las normas. Vamos a un tema que es el contacto con testigos y la preparación del testigo. De primera impresión uno puede pensar que, dado los rigores que hay en el Poder Judicial, en el Perú está prohibido tener contacto previo con el testigo. Ahora, normalmente existe ese contacto previo, porque el testigo no es que espontáneamente recibe una citación y dice, ah, caramba, en este juicio me están invitando a testificar. Uno normalmente llama al testigo y le dice, bueno, te voy a ofrecer como testigo, tienes disposición de ir, no vas a ir, etcétera, y el testigo pregunta qué es lo que va a pasar. Resulta que en el Código Procesal Civil no hay ninguna disposición que autorice el contacto con el testigo, pero esa disposición sí existe en el Código de Ética de los colegios de abogados del Perú, es decir, que se aplica para todo el Perú, y es el artículo 41 que dice lo siguiente: el abogado puede entrevistar libremente a los testigos de una causa civil o penal en la que intervenga, pero no debe inducirlos por medio alguno a que se aparten de la verdad. Realmente esto está muy bien redactado. O sea, el testigo tiene que hablar con la verdad. Lo que no le está permitido al abogado es pedirle al testigo que mienta, pedirle al testigo que no hable con la verdad. Pero con esa única limitación, en el Perú sí se puede tomar contacto con el testigo, se le puede explicar qué cosa es lo que se le va a pedir, cómo se le va a preguntar. Y esto nos lleva a un segundo tema importante en materia de testimonios, y es los protocolos que se van a seguir para el interrogatorio del testigo. Todos saben, los que han estado involucrados en algún proceso judicial, que ahí se aplican formas muy estrictas, hay protocolos muy estrictos, incluso hay que presentar un pliego, el pliego en sobre cerrado, hay que acompañarlo a la demanda. Eso de formular preguntas espontáneamente no se puede, solamente es como repregunta, pero las preguntas previas tienen que estar escritas en un pliego, y todas las preguntas tienen que estar formuladas en un sentido que busquen una respuesta afirmativa. Por eso es que todas las preguntas empiezan diciendo, diga usted cómo es verdad que, y viene luego la pregunta. Y el testigo se le pide que responda sí o no antes de cualquier explicación, y en todo caso que se quede en el sí o en el no. Por eso la pregunta está formulada así. Esos protocolos no se utilizan en el arbitraje, de hecho no se utilizan. Los abogados que tienen costumbre de litigar en el Poder Judicial a veces extrañan esas formas y creen que en el arbitraje debe ser igual, cuando en el arbitraje se aplican una libertad mucho mayor y no hay protocolos escritos para entrevistar al testigo, y entonces se utilizan muchas formas. Hay un estudio de abogados, un grupo de abogados muy reputado y especializado en temas arbitrales, que tiene un estilo bastante peculiar pero muy efectivo. Lo que hacen es una preparación PowerPoint con una serie de documentos, y mientras lo van proyectando le explican primero al testigo el origen del documento que se está viendo en pantalla, el contenido, que todos lo están leyendo, y luego le preguntan si ese documento efectivamente fue firmado por él, etcétera. Y entonces de esta manera válidamente van haciendo las preguntas que necesitan, pero asegurándose de que el testigo no tenga opción de mentir, porque ahí está el documento o ahí está el hecho que se le está poniendo al testigo para que lo recuerde. Esas cosas son permitidas en el arbitraje, son impensables, por supuesto, en el Poder Judicial, pero en un arbitraje está permitido.
Ahora, ciertamente, los árbitros tienen el derecho de evaluar las pruebas y si advierten que un testigo ha sido preparado de tal forma por una de las partes que ese testigo ya no está dando un testimonio sino un alegato, entonces los árbitros no le van a hacer caso. Entonces no hay que actuar con tanta torpeza de que uno termine convirtiendo al testigo en un abogado más del caso. Otro tema importante, relaciones del abogado con el abogado de la otra parte. En realidad, el tema que quiero tocar, más que relaciones de abogado a abogado, es la relación que puede tener el abogado de una parte con la otra parte en forma directa. Normalmente los códigos de ética, y ocurre también en el Perú, el código de ética de los colegios de abogados del Perú también contempla una regla sobre el particular, prohíben que el abogado de una parte tome contacto directo con la otra parte, a menos que su abogado esté presente o a menos que ese abogado haya autorizado ese contacto directo en vista de que no va a estar presente. Lo que está prohibido éticamente es tomar contacto con la otra parte. ¿Por qué? Porque se interpreta a priori que la parte que no está en ese momento asistida de su abogado va a estar en una situación de desventaja. Y lo que pretende la norma de ética es allanar la cancha y ponerlas en situación de igualdad. Entonces, cada quien tiene que estar asistido con su abogado. Pero en el Perú pasa algo bastante singular, que en realidad no creo que sea tan singular porque esta confrontación de normas debe ser común en muchas partes. Hay todo un desarrollo de las normas de defensa del consumidor, todos lo saben. Y las normas de defensa del consumidor, más bien la presencia del abogado es una presencia apestada. O sea, el abogado es una carga no deseada, el abogado es una molestia, la defensa cautiva no la queremos, y entonces se autoriza a las personas a presentar reclamos y a tener entrevistas con las empresas contra las cuales se está presentando un reclamo sin asistencia de abogados, ¿no? Y eso más bien se interpreta como que se está liberando a esas partes de esta carga de tener que ir con un abogado. No, pueden ir directamente, es más fácil, ¿no? Salud. Ahora, a partir de esto, ¿qué ocurre? Que hay empresas muy grandes que son las que prestan servicios públicos y son las que están especialmente obligadas a dar cumplimiento a estas normas de defensa del consumidor y ciertamente están siempre asistidas de abogados. Entonces se aparece un reclamante y ese reclamante la primera vez puede estar asistido de un abogado y entonces la cancha está plana, está pareja, pero la siguiente reunión va sin abogado y exige ser atendido. Entonces, si la empresa dice, yo atiendo con mi abogado y ese es mi estándar. Ahora, si tú has venido sin abogado, no te puedo atender porque eso viola una norma de ética, esa empresa inmediatamente es denunciada en Indecopi. Y es denunciada en Indecopi y además, si es supervisada, va a ser denunciada en OCITRAN, va a ser denunciada en OCINERMIN, va a ser denunciada en la Superintendencia de Banca y Seguro, si es un banco, si es un seguro. ¿Y por qué va a ocurrir eso? Porque la empresa, por aplicación de normas de defensa del consumidor, está obligada a recibir a esa persona aunque haya venido sin abogado. Y les digo, yo quería especialmente mencionar este ejemplo porque yo he vivido un caso que además no solamente me colocó en este escenario una vez, me colocó en el escenario más de 100 veces. Yo colaboré en la defensa de una empresa de seguros en el accidente de TANS, que ocurrió en Pucallpa. Y quienes siguieron las incidencias de ese accidente en los periódicos deben haber visto que llegaron gran cantidad de abogados de Estados Unidos, de México, inmediatamente, el mismo día del accidente tomaron contacto con los deudos, con los sobrevivientes, y muchos celebraron contratos inmediatamente de servicios. Entonces, se produjo una situación anómala, no estamos acostumbrados en el Perú a tener ese tipo de situaciones en las cuales habían estudios locales que estaban participando en el problema, pero habían estudios de fuera también. Estudios que además estaban sujetos a las normas éticas de sus propias barras. Y nosotros no estábamos patrocinando a la compañía aérea, sino a la compañía de seguros, ¿no? Entonces, ocurría que la compañía aérea, que es del Estado, TANS, lo que decía es, hablen con el seguro, ahí está la billetera, esa es la chequera. Pero cuando iban a buscar a la compañía de seguros, no iban con su abogado porque el abogado era americano y el abogado americano no había programado viajes. Pero si uno no recibía a la víctima del accidente o no recibía al deudo, inmediatamente se producían denuncias en la Superintendencia de Banca y Seguros y la Superintendencia nos obligaba a recibirlos. Cuando los recibíamos amenazas de Estados Unidos que estábamos violando normas éticas.
Entonces, es un caso bastante complicado y la norma ética, dicho sea de paso, existe acá. Entonces, simplemente este tema lo dejo con la preocupación de que hay un conflicto de enfoques entre las normas de defensa del consumidor y la norma ética que prohíbe a un abogado tomar contacto directo con la otra parte si no tiene la autorización del abogado. Lo que debería exigirse es contar con la autorización de la otra parte en forma directa y no de su abogado. Finalmente, quiero mencionar temas de cómo se manipulan los temas éticos, por lo menos en el Perú. Ya lo hemos escuchado en las exposiciones y el Perú no escapa de esa realidad. Muchas veces se utiliza el tema ético para lograr el efecto contrario a la norma ética. Por ejemplo, denuncias maliciosas. Y una denuncia maliciosa requiere dos partes, la que hace la denuncia maliciosa y quien la coge y le da trámite. Entonces, si nosotros no tenemos órganos fuertes, órganos debidamente preparados para darle debido trámite a las denuncias y que sean predecibles, siempre vamos a tener problemas. Uno de los estilos que algunos abogados utilizan en nuestro medio es que en lugar de defender la posición de su cliente, argumentando y oponiéndose a la posición de la otra parte, más bien atacan al abogado. Entonces, atacan al abogado, lo denuncian ante el Comité de Ética del Colegio de Abogados, lo denuncian penalmente. Entonces, la teoría es, bájale la llanta al abogado y vas a ganar el caso, ¿no es cierto? Pero a veces las denuncias son descabelladas, y yo he visto a veces denuncias realmente descabelladas, pero esas denuncias descabelladas son tomadas por el Colegio de Abogados en la primera instancia, debo aclarar, no en la segunda, que es manejada por exdecanos y que ponen orden en la casa, pero la primera instancia maneja durante 1 o 2 años denuncias descabelladas que originan que algunos abogados tengan una sanción apelada y que tienen que regresar a su centro de trabajo y decir tengo una sanción, que luego salen los periódicos, ¿no es cierto?, sancionan a abogado por falta de ética, 6 meses de suspensión, y realmente son denuncias arbitrarias. Entonces, parte de las normas éticas consiste en no hacer denuncias arbitrarias y estar atentos a que las instituciones no se presten a ese juego. Y no digo solamente los comités de ética de los colegios de abogados, sino la propia prensa, porque también es muy fácil que un abogado inmediatamente va a la prensa y arma todo un caso contra el otro abogado a quien quiere desprestigiar. Y eso se convierte en un mecanismo totalmente reñido con la moral y además viola normas directas de ética que impiden ventilar ese tipo de situaciones ante la prensa. Dejo el tema ahí, tengo algunos temas más, pero ya me estoy extendiendo demasiado. Muchas gracias.